Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La noche que debía ser recordada como la más feliz en la vida de Xander Zell y Keran Bursin se transformó en una carrera desesperada contra el tiempo. La pareja, que había reunido a familiares, amigos y celebridades en una elegante ceremonia junto al Bósforo, vivió momentos de auténtico pánico cuando, pocas horas después de pronunciar el sí, quiero, Xander se sintió repentinamente mal y fue trasladada de urgencia al hospital. El evento, celebrado en un hotel de lujo con vista al mar, era el acontecimiento del año. Todo estaba perfectamente planeado, las flores blancas, las luces doradas, el vestido de encaje diseñado especialmente para ella, y la emoción palpable en cada rincón. Los invitados describen la escena inicial como mágica. Xander lucía radiante, con una sonrisa serena, mientras Keran no apartaba la mirada de ella ni un solo instante. Sin embargo, alrededor de la medianoche, la atmósfera cambió abruptamente. Según testigos presenciales, Xander comenzó a sentirse mareada durante la recepción, justo después del primer baile. Intentó continuar la celebración, pero su rostro se tornó pálido y su respiración se volvió agitada. Al principio, todos pensaron que era un simple bajón de tensión, una reacción normal después de tantas horas de emoción. Pero en cuestión de minutos, la situación se volvió crítica. Keran fue el primero en darse cuenta de que algo no iba bien, la tomó del brazo y la acompañó fuera del salón mientras pedía ayuda a gritos. Todo ocurrió en segundos, contó una invitada cercana a la familia. Ella se desplomó en sus brazos y él gritó su nombre con una desesperación que nos partió el alma. Nadie sabía qué pasaba. La música se detuvo, la gente comenzó a llorar, y él solo repetía, no me hagas esto ahora, Xander, por favor. Una ambulancia fue llamada de inmediato y llegó en menos de 10 minutos. Keran, aún con el traje de novio manchado por lágrimas y confeti, subió al vehículo sin separarse de su esposa. La multitud observaba en silencio cómo la pareja abandonaba el lugar bajo el resplandor de las luces azules. Las imágenes, captadas por los paparazzi que esperaban fuera del hotel, se difundieron en cuestión de minutos y desataron una ola de preocupación en las redes sociales. Las primeras horas en el hospital fueron de tensión absoluta. Los médicos confirmaron que Xander había sufrido una fuerte crisis de agotamiento físico y emocional, agravada por el estrés y la falta de descanso en los días previos a la boda. Según fuentes médicas, su presión arterial había descendido bruscamente, provocándole un colapso momentáneo. Keran permaneció junto a ella en todo momento, negándose a abandonar la sala de emergencias. Estaba destrozado, no paraba de repetir que si algo le pasaba, no sabría cómo seguir, relató un miembro del personal médico. Cuando finalmente la estabilizaron, le tomó la mano, le besó la frente y rompió a llorar. Fue un momento de amor real, de esos que no se actúan. Mientras tanto, afuera del hospital, decenas de periodistas y fanáticos se congregaron en busca de noticias. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo bajo el hashtag #Fuerza Ande, que rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Los seguidores compartían fotos antiguas de la pareja, acompañadas de frases como el amor todo lo puede y Keran no la dejará sola, nunca. A las 4 de la madrugada, el representante de la actriz emitió un breve comunicado para calmar la creciente preocupación. La señora Xander Zell sufrió un episodio de agotamiento físico durante la celebración. Se encuentra estable y fuera de peligro. Agradecemos el respeto y las muestras de cariño. Sin embargo, lo que más conmovió al público fue el testimonio de una enfermera que estuvo presente en la habitación durante las primeras horas. Según relató, Keran no se movió del lado de Xander ni un segundo. Le sostenía la mano, le acomodaba el cabello y le susurraba palabras de consuelo mientras ella despertaba. Cuando abrió los ojos, él estaba llorando. Ella lo miró, sonrió débilmente y le dijo, no llores, ya pasó. En ese instante, él la abrazó tan fuerte que todos en la sala sentimos que presenciábamos algo sagrado. Los médicos le recomendaron reposo absoluto durante varios días, lo que obligó a la pareja a suspender su luna de miel. Aún así, el incidente parece haberlos unido más que nunca. Un amigo cercano de Keran declaró a los medios, él no se separa de ella ni un instante. Dijo que lo único que quiere es verla sonreír de nuevo.
Está agradecido de que todo quedara en un susto, pero el miedo lo marcó profundamente. En redes sociales, los fanáticos se desbordaron con mensajes de amor y esperanza. Muchos destacaron la reacción del actor como ejemplo de devoción. Ese hombre demostró lo que es amar de verdad. No le importó nada más que ella, escribió una usuaria turca. Las últimas informaciones indican que Hande fue dada de alta 2 días después y que su recuperación avanza favorablemente. Los paparazzi lograron captar imágenes de la pareja saliendo del hospital. Kerem caminaba despacio, sosteniéndola del brazo, mientras ella sonreía con timidez. Vestía una sencilla blusa blanca y su anillo de bodas brillaba bajo el sol. A su paso, los presentes aplaudieron y lanzaron pétalos de flores. Antes de subir al coche, Kerem se detuvo unos segundos y, visiblemente emocionado, dijo a los periodistas: No hay boda perfecta sin una prueba. La vida nos quiso recordar que el amor se demuestra en los peores momentos, no en los más fáciles. Y esta mujer es mi vida. Su declaración se volvió viral al instante, y el vídeo fue compartido millones de veces en cuestión de horas. Los medios internacionales también recogieron la noticia, calificando a la pareja como el símbolo del amor más humano del entretenimiento turco. Esa noche, desde la habitación de su casa, Hande publicó una historia en Instagram que derritió los corazones de todos, una foto de las manos entrelazadas de ambos, con la frase: Prometí amarte en la salud y en la enfermedad, y hoy entendí por qué. Lo que debía ser una celebración de cuento de hadas terminó convirtiéndose en una de las noches más angustiosas en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su boda, planeada durante meses con absoluta dedicación, se transformó en una carrera desesperada por salvar a la mujer que ama. Hoy, días después del suceso, la prensa turca sigue hablando del episodio con asombro, y millones de personas alrededor del mundo continúan enviando mensajes de apoyo a la pareja más querida del país. La velada comenzó con la magia y el encanto que todos esperaban. El escenario, un jardín frente al mar, cubierto de flores blancas, luces cálidas y música en vivo. Hande caminó hacia el altar tomada del brazo de su hermana, visiblemente emocionada, mientras Kerem la esperaba con los ojos humedecidos. Esa mirada lo decía todo, recordó uno de los invitados. Era amor puro, de ese que no necesita palabras. El intercambio de votos fue tan íntimo y sincero que muchos invitados no pudieron contener las lágrimas. Kerem le prometió amor eterno, en los días de luz y en los días de sombra. Ella, con la voz temblorosa, le respondió: Eres mi paz en medio del ruido, mi refugio cuando el mundo me pesa. Nadie imaginaba que esas palabras se volverían tan reales apenas unas horas después. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.